Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, quería parafrasear, le decía Eduardo al querido Aníbal Troilo Pichuco, cuando le preguntaron alguna vez si había vuelto, y él contestó: ¿cómo voy a volver si nunca me he ido? ¿No? Y nosotros tampoco nos fuimos, nosotros estuvimos todo el verano acompañando a los amigos, a la gente, a la audiencia, buscando los mejores programas que hicimos en los 6, 7 meses que estuvimos con ustedes y tratando de que este vínculo no se perdiera, ¿sí? Sobre todo en el verano, que vio que uno, bueno, la gente se va y quiere relajar un poquito. Y quiere relajar un poco, y quiere menos política, y quiere... Entonces buscamos los programas con Miguel Rep, con Manolo Callao, buscamos los programas que tuvieran que ver más con cultura, con arte, que es una forma de hacer política también. Por supuesto. Pero qué año nos espera, ¿no? Mamá. Menos mal que bajamos un poquito la pelota Sí. en el verano. Realmente se avisora ya un año intenso. En estos días me voy a meter la cabeza en la boca del león. En estos días ha entrado en el Parlamento el proyecto de ley para aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nos espera en la próxima semana un debate intenso parlamentario. Dicen que diputados lo trataría la semana próxima con contradicciones importantes hacia las dos coaliciones que hay en la Argentina, ¿no? Por un lado, la alianza Cambiemos, que hay un sector duro que no se hace cargo del endeudamiento que hubo en la Argentina y mira para otro lado diciendo: arréglense, muchachos, ¿quién fue? Arréglense como puedan. Otra parte, básicamente con sectores del radicalismo y de la coalición cívica, que están planteando, veamos qué es lo que dice la letra chica, a ver si podemos acompañar en un tono de responsabilidad, me parece, parlamentaria, institucional, republicana, democrática, donde darán sus opiniones, pero parecería que algo se hace en de... Bueno, y adentro de la coalición de poder... Iba ahí, a la coalición de gobierno, al frente de todos. La renuncia de Máximo Kirchner. Eso es un hecho que hizo mucho ruido. Seguramente eso va a tener una evolución en este tiempo. No está claro si los 118 diputados que tiene el bloque del Frente de Todos van a estar todos en una posición unívoca, única, o si también va a haber matices, si va a circular entre el apoyo de una parte mayoritaria y ciertas reservas en el resto, que pueden desde abstenerse hasta votar algunos aspectos sí y otros no. Lo que se debate en la coalición de gobierno, de Frente de Todos, es si acá realmente, como dicen los negociadores, no va a haber ajuste, o si hay elementos que van a producir ajustes que afecten a las mayorías populares. Estos temas están en el fondo de esta discusión fuerte, ¿no? Sí, me parece que, como dijiste vos, sea como sea, vamos a tener un año movido, muy movido, sí, claro, muy arduo, muy pesado, y es un año sin elecciones, ¿no? Claro, es un año sin elecciones. Pero es un año donde se define un cambio que se va a producir en el 23 de todos los ejecutivos. Y por otra parte, bueno, estamos hablando de con el FMI no, con el FMI sí, y si con el FMI no era default, con el FMI sí es ajuste. Es una situación muy delicada. Sí, yo quiero, después que escuché atentamente esta semana el discurso del presidente en la Asamblea Legislativa y la iniciación del periodo de sesiones, quiero creer, porque lo vi con mucha convicción en ese sentido, no es lo que vi que hacía en el último tiempo, esta vez lo vi con convicción, planteando un proyecto de reactivación productiva, ubicando líneas de desarrollo industrial y productivo, dándose objetivos de exportaciones. Quiero creer
que él está convencido de que acá no va a haber un ajuste hacia los sectores de menores recursos. Quiero creer, vamos a ver la realidad, que es lo que él dice, porque siempre entre el dicho y el hecho, dice lo popular, hay un trecho. Veamos si ese trecho es finito o hay una dificultad en puerta grande. Yo creo que la Argentina no resiste ajustes importantes. Yo creo que hay un problema de redistribución de riquezas muy fuerte. Hay un sector no desdeñable de la población que ha acumulado mucha riqueza. Y otro que la está pasando muy mal. Está pasando muy mal. Entonces, eso no lo podemos, desde la política no se lo puede desconocer ese tema, ¿no? Pero no es el único tema que vamos a tener. No. Antes que presentes el programa, yo quisiera hacer, ya que tenemos mínimo tiempo, quisiera hacer, bueno, por un lado, una cosa muy, muy triste, mandarle un saludo a alguien que se fue sin despedirse, fanático del programa. Fanático del programa, nos veía todos los sábados, me mandaba mensajes, lo íbamos a invitar en algún momento al doctor Alberto Bassano, se fue y no se despidió. Y entonces uno dice, bueno, se te aflojan las clavijas, le mandamos un saludo muy grande a su mujer Débora, una ex militante o militante actual, nunca sé del Partido Comunista. Un fuerte abrazo para ellos. Un fuerte abrazo, voy a pasar un chile. Y usted vaya a comer que le van a rebajar. No. Le van a hacer una rebaja. A nosotros nos mataron, pero vaya, mire, vaya Fuego Fuerte de Julio Lunghi en Palermo, Hollywood. Un chivo realmente fenomenal, Sigal. Bueno, vaya a sacrificarnos. Vaya y levante las manos, pero usted diga, voy de parte de Ariel. Y ahí le van. Y un saludo muy grande a gente que está del otro lado del Atlántico, a la gente de la Peña Gorrizurria del Athletic de Bilbao en Madrid. Nos quedamos afuera de todo, hermano. Hay que hacer algo, salgamos con las ametralladoras. No puede ser que no podamos llegar a la final de nada. Bueno, estas eran las tres cosas que quería decir. ¿Y qué vamos a ver en este programa? Y en este programa tenemos de todo. Sí, tenemos primero un hecho... Pepe Lojo. Pepe Lojo, que va a ser una rememoración. Estoy trabado. De la recepción del sable Corvo de San Martín en el 125 aniversario. ¿Qué tal? Que se hizo en el Puerto de La Plata. Por otra parte, la tenemos a Cecilia Pitelli hablándonos del 8 de marzo. Dentro de unas horas, nomás unos días nomás. El 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, una fecha icónica en la batalla por la igualdad en el mundo. La igualdad de géneros, igualdad de oportunidades, igualdad de salarios, igualdad de derechos. Me parece muy, muy importante. Y el último bloque, la frutilla del postre, ¿no? Sí, un tema muy candente. Doloroso. Doloroso para el mundo, guerra, Ucrania, la situación entre la OTAN, concretamente, y Rusia, que ha llevado a que, bueno, Rusia esté avanzando sobre Ucrania, y me parece que hay que tratar de parar la guerra. Sí, la paz es fundamental porque uno sabe que acá el los fuego, costos. No, y aparte uno prende la llamita. Sí. ¿Dónde termina? ¿Dónde termina? Sí. No sé. Bien, vamos a continuar con el programa y realmente gracias de nuevo por estar con Eduardo y con quien les habla, con Ariel Crespo, en esto que dimos en llamar hace 7 meses Políticas de Estado. Bienvenidos Ariel y Eduardo, y muchas gracias por esta convocatoria a charlar con ustedes. Hoy, bueno, desde el querido Puerto de La Plata, acá estamos en la estación del Dock Central, donde está la oficina, un edificio histórico que tenemos, entre tantas cuestiones históricas que en este puerto nos engalanan. Por ejemplo, bueno, contarles que este lunes 28 de febrero acá hicimos un acto muy significativo para nosotros y para todos y todas las argentinas y argentinos. Hace 125 años, en el muelle del sitio 9 de este puerto,
fue desembarcado el sable corvo de San Martín. Este sable, que perteneció al Libertador de América, fue en su momento legado por San Martín a Juan Manuel de Rosas, al brigadier Juan Manuel de Rosas, en mérito por su defensa, entre otras cosas, por su defensa de la soberanía nacional y en particular la defensa de nuestras vías navegables, de nuestros ríos, frente a la pretensión de las potencias de aquel momento de considerarlo aguas internacionales. Eso nos vincula directamente y encima tenemos el honor de que cuando los herederos de Rosas decidieron reintegrar este sable a los argentinos y argentinas para que repose en nuestro Museo Nacional, el sable volvió en un vapor desde Inglaterra, bajó en este sitio, en donde fue transbordado otro barco menor que lo llevó hasta el puerto de Buenos Aires. Nosotros conmemoramos ese día y tuvimos por suerte la presencia del ministro de Cultura de la Nación, de los intendentes de Berisso y Ensenada, de la directora del Instituto de Cultura de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, tuvimos la oportunidad de compartir con la comunidad en un día que nos favoreció el clima y estuvo muy bien. Tuvimos granaderos que rememoraron ese episodio, pudimos cantar el himno con entusiasmo y bueno, y siempre pensando en que estos hechos históricos son los que nos apalancan para un futuro donde este puerto tiene que ser protagonista, donde vinculado con el Canal de la Magdalena será una salida portuaria soberana para los argentinos y las argentinas, donde, bueno, estamos parados para crecer, para progresar. Este puerto, como siempre digo, es una base de desarrollo, trabajo y crecimiento para la región y el resto del país. Pero bueno, estamos preparados para hacer grandes cosas y yo creo que este año lograremos por fin tener novedades. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bien, ya un conocido y un habitué del programa, Pepe Lojo, ¿no? Sí, Pepe nos va a hacer, como decíamos, un recordatorio de una actividad que se hizo esta semana en el puerto de La Plata. Se recibió las autoridades del puerto con autoridades provinciales y municipales, tanto de Ensenada como de Berisso, el sable corvo de San Martín, que me parece que es un hecho simbólico, histórico, de reivindicación de una figura que nos une a nuestra identidad argentina. Bien, ahora vamos a ir a otra nota que tiene que ver con la mujer. Sí, 8 de marzo. Con otra invitada. Otra invitada, Cecilia Pitelli, que, como lo habíamos anunciado, nos va a tratar de poner claridad sobre la importancia que tiene esta jornada que vamos a vivir. Y que aparte se suma sí, a todo lo que pasó la última semana. Terrible. Viste, a veces yo digo, ¿hasta dónde es capaz la locura? Por más que a la ministra no le guste que uno diga que son enfermos, ¿hasta dónde es capaz la psicopatía, la perversión? ¿Hasta dónde llega? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros como sociedad para poner límite a todo eso, ¿no? Es un gran desafío. Bien, así que vamos a la nota con la secretaria de la Mujer del Frente Grande. Bueno, como habíamos anunciado en la introducción del programa, tenemos una invitada muy especial, una persona como Cecilia Pitelli, que está muy comprometida con la causa de la igualdad de géneros, el feminismo, larga historia de luchas, de controversias, mucho esfuerzo para conquistar la igualdad, digamos, en la Argentina. Marzo es un mes casi emblemático. Estamos arrancando un mes emblemático en la lucha por los derechos de la mujer. Casi 200 años desde que se arrancó con esta batalla por la igualdad del trabajo, por la reducción de las horas de trabajo. Hay distintas batallas, pero lo vas a comentar vos seguramente. Bueno, muchas gracias por haberme invitado.
Sí, efectivamente, esta es una lucha que continúa. Todos los 8 de marzo son el comienzo de un calendario de días internacionales para las mujeres, y este es un día muy especial porque es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que fue instituido justamente porque las mujeres tenían una enorme desigualdad en el trabajo, lo siguen teniendo, pero en ese momento, en el 8 de marzo de 1908, fueron vil y salvajemente asesinadas en una fábrica de cotton en Nueva York, y 129 mujeres fallecieron en ese momento encerradas peleando por sus derechos, haciendo huelga, ¿no? Entonces este 8 de marzo nos encuentra nuevamente en la lucha a todas las mujeres. Es un día que se conmemora mundialmente y que lo que hace es visibilizar justamente la falta siempre de un derecho, ¿no? Todos los días internacionales visibilizan alguna situación conflictiva, y en este caso es el del trabajo, ¿no? Si nosotros vemos los documentos de la OIT, sobre todo los que tienen que ver con la OIT Mujer y demás, vamos a observar que, hacen falta, se han tomado algunas acciones positivas, sobre todo en los últimos, diría yo, 30 años, pero faltan muchísimas más acciones positivas para que las mujeres igualen en relación con sus derechos al trabajo digno, ¿no? Que bueno, es una aspiración de todos los trabajadores. Sí, ¿y qué se va a hacer este 8 de marzo? ¿De qué forma se va? Este 8 de marzo retomamos la presencia en las calles. Bueno. Porque bueno, los 2 años de pandemia no permitieron. El año pasado se puso énfasis en la mujer y el COVID, y este año se puso énfasis desde los organismos internacionales en la cuestión más que nada, digamos, de la conservación y la preocupación por el planeta y lo ambiental, pero, digamos, esto se adapta a la realidad de cada país, ¿no? Por eso la consigna de este año para el 8 de marzo es, en nuestro caso, vivas. No debo explicar por qué, porque creo que todos sabemos que al mes de terminado febrero tenemos 52 femicidios. ¿Te puedo llevar ahí? ¿Te puedo llevar una estadística? ¿Puedo terminar con la consigna? Tiene que ver con esto que estás diciendo. Sí, vivas, libres y desendeudadas, no queremos, trabajadoras somos todas. Una mujer muerta en el 2022. Esto es, me parece, un espanto cada 26 horas. Así es, y por supuesto que en realidad nos espanta, nos deja atribulados, nos asusta, sobre todo a las mujeres, ¿no? Y también ha habido 5 transvesticidios, así que esta es una realidad muy compleja, donde yo creo que la solución o las soluciones son un proceso que se viene dando, obviamente, por la lucha de las mujeres y por la enorme presión que se ha ejercido en relación a los diferentes derechos conculcados de las mujeres, pero bueno, contra una cultura, ¿no?, ya establecida, con ciertas características como es la cultura patriarcal. Si bien se han logrado enormes avances para crear la condición de la mujer, falta muchísimo. Y creo que el proceso globalizador, ¿no?, el capitalismo globalizado, ha hecho estragos, ¿no? Porque exactamente la pérdida de la idea de comunidad, de la idea del sujeto, y esta idea del individuo, ¿no?, solo frente a la vida, esta idea de que yo puedo llegar a hacer todo lo que crea y lo que puedo,
por un lado, digamos, desde la mirada positiva de los liberales, ¿no? O sea, de los liberales, que es el emprendedor, pero por otro lado, el que yo puedo tomar, puedo hacer lo que quiera. Y entonces ahí reaparecen, y nunca se habían ido, los aspectos más crudos del patriarcado, ¿no? De esta idea de que el cuerpo de las mujeres es algo que puede ser vulnerado con toda impunidad. Bueno, esto que explotó en la última semana, bueno, mi mujer que está por allá es especialista en derecho de familia y estaba furiosa con esta violación en masa de esta chica. Ahora, me parece que hay toda una... esto que dijiste que me pareció muy acertado, que la globalización ha generado una pérdida de la solidaridad del otro, me parece que hay, y esto lo digo desde 30 años de trabajo acá en privado, me parece que hay un resurgimiento de la psicopatía y de la perversión fenomenal, que se suma al incremento de la droga, ¿sí? Y que lamentablemente sobre la mujer recae duramente, como esto que pasó la semana pasada, que algo del día, ¿no? Sí, yo diría que sobre las mujeres y sobre los débiles, ¿no? Porque es esta contraposición entre quién es el fuerte y quién es el débil, quién tiene poder y quién no lo tiene, quién ejerce el poder, ¿no? Porque esta es una discusión, casi diría yo filosófica, que normalmente no damos, ¿no? Que es, bueno, cómo nos empoderamos, ¿no? Por eso las mujeres hablamos del empoderamiento, cómo nos volvemos sujetas de poder en toda esta situación. Bueno, evidentemente esto no tiene una respuesta unívoca. Yo no sé si hay más o menos, yo lo que sé es que este es un momento de furia, ¿no? Por parte de ciertos varones. Porque tampoco podemos decir que todos los varones están en esta situación, pero hay ciertos varones que evidentemente están en una actitud muy violenta, ¿no? Y esto no se ve solo en la Argentina, se ve a escala mundial, y bueno, ni que hablar de las desigualdades que hay entre las mujeres en el mundo, ¿no? Porque depende del país que miremos las emergencias y las urgencias que tienen, ¿no? Y por las situaciones que pasan. Y mismo en nuestro país no tenemos todas las mujeres las mismas condiciones. Sí tenemos la misma base, digamos, y estructura social que de alguna manera nos interpela y nos pone en una situación de desigualdad histórica que es muy difícil de desnaturalizar. Porque ese es el problema más grave que tenemos, la necesidad de desatar todo ese camino, ¿no? Y bueno, eso requiere no solo de un ministerio, que es algo realmente un gran progreso, más recursos, sino que requiere de una educación diametralmente diferente a la que tenemos, ¿no? Hacia los hombres y hacia las mujeres, es para todo. También siempre hay la mujer muchas veces aceptó esta situación dominante del hombre a lo largo de la historia. Bueno, digamos, era muy difícil salir, pero aparte salir de esa naturalización, ¿no? Del mandato. Si yo les pregunto a las mujeres, ¿cuál es tu apellido? ¿No? Porque, digamos, les pregunto, ¿cuál es tu apellido? Y no, el apellido que llevamos primero es el del padre. Sí, claro. Ya, ese es un rasgo que ya nos marca desde el nacimiento. Entonces, esto es complejo, ¿no? Y el malestar en la cultura que tienen las mujeres es un malestar para entender y para, digamos, acompañar con acciones tanto de varones como de mujeres que nos saquen de esta situación. Marchamos el 8, marchamos, nos invitan a participar
Eso no está todavía terminado. ¿Es un tema de discusión? Sí, es un tema siempre de discusión. Lo dije casi graciosamente. No, sabía es un que tema de discusión mira. en general. En las marchas somos las mujeres y las diversidades las que estamos presentes y no los varones. ¿Está bueno eso? Me pregunto yo, porque la verdad a mí me gustaría acompañar. Claro. Bueno, hay, como todo, el feminismo alberga muchas miradas en relación con esto. Yo siempre digo que la marea, ¿no? Que esta necesidad de expresarnos, de estar en las calles, ahora es nuestra, ¿no? Después creo que habrá posibilidades de compartir mucho más, y de hecho compartimos con los feministas todas las luchas que podemos, ¿no? Pero bueno, supongo que va a haber mucho enojo en este 8 de marzo porque justo están pasando estas cosas y venimos observando, por otra parte, que la pandemia nos dejó algunas cuestiones muy graves. Una es toda la violencia de género y otra es el abuso intrafamiliar, que es algo que no tenemos que perder de vista y que marca fuertemente, digamos, esta sociedad en la que vivimos. Me parece que hubo una ausencia muy fuerte de políticas de Estado, como se llama el programa, y que es muy complejo implementar políticas de Estado hacia, ¿no? Claro, porque tienen que confluir todas, ¿no? Digamos, la perspectiva de género es algo que atraviesa, que debe atravesar todas las políticas, no algunas políticas, todas. Entonces eso significa, por eso nos pareció tan importante la ley Micaela, que permite la capacitación en géneros, bueno, y trabajar fuertemente con todas estas cosas que yo les comentaba antes, salud, educación y la cotidianidad. Bueno, entonces no estaremos. La despedimos acá. La vamos a ver desde el balcón. Pero la vamos a acompañar. Estaremos todos acompañándonos. Gracias por haber venido. No va a ser la última, porque me imagino que esto lamentablemente está abierto para la charla y para las propuestas. Gracias por haber estado. Saben que Cecilia Vitelli, no lo dije de entrada, es la secretaria de la mujer del Frente Grande y de Género y Diversidad. Así es. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias. Seguimos con el programa. A ver, dijimos que nunca nos habíamos ido. Yo tengo un invitado que yo quiero que usted lo haga, usted lo contacte para el jueves que viene. ¿Será posible? Seguro que es posible. Si usted dice, yo voy a hacer lo imposible. Seguro, porque yo me contacté con él, lo quiero mucho, estuve muy cerca y él no lo debe saber en un momento muy jodido de su vida. Quiero que tengamos en este programa a Jorge Rivas. Upa, vos sabés que Jorge Rivas es un amigo. Nos conocemos de la época de juventud, de Lomas de Zamora, militante del socialismo. La verdad, esta situación es una gran persona. Sí. Y esta situación de la delincuencia, de la locura en la Argentina, llevó que a un abogado, militante político, comprometido, promisorio, haya quedado cuadripléjico. Le clavaron un punzón en la sien, una cosa insostenible, insospechable, no llevaba custodia. Sí, claro. No, un tipo realmente, Jorge, pero me gustaría, porque si bien tiene una postura muy cercana al gobierno, es un tipo que tiene muchas posibilidades de hacer una nota realmente que va mucho más allá de la política. Bueno, me parece excelente. Y después la otra, que tu desafío es juntar a dos economistas. Bueno, ni tan ni muy. O muy, y yo tengo el que... Vamos a ver cómo evolucionan las cosas esta semana. Bueno, está bien, pero pueden ser dos posiciones. Sí. A ver, ¿desde qué lugar cada uno defiende su posición? De acuerdo. FMI y no. Sí o no, y política económica. Sí, ¿y qué hacemos como denominador común en políticas de Estado? Exactamente, ¿qué hacemos? Y vamos a ver qué hacemos. Por ahora avanzamos.
Muy bien. Vamos hacia la pausa y después el último invitado con un tema que, como dijimos con Eduardo, muy complicado, que es la guerra Rusia-Ucrania. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bueno, tal como habíamos dicho en la introducción, tenemos un invitado realmente sólido, sociólogo, profesor de la UBA, de la Universidad de La Matanza, para hablar de algo que, bueno, que directa o indirectamente, un poco más, un poco menos, pero nos pega a todos, ¿no? Que es el conflicto Rusia-Ucrania. Jorge Elbaum, gracias por estar en Políticas de Estado. Bueno, es todo tuyo este bloque, que sos el experto, ¿no? Bueno, en realidad me he convertido experto tratando básicamente, no sé si se me escucha bien, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. No, intentando profundizar en un conflicto ya desde hace muchos años. Lo que estamos viendo ahora es el último capítulo de una guerra que empezó en el 2014, que los medios de comunicación internacional no han relevado lo suficiente, pero que desde ese momento hasta acá produjo aproximadamente unos 15.000 muertos, de los cuales aproximadamente 1.000 son niños. La primera parte de la guerra, que fue del 2014 hasta acá, se sucedió básicamente en el este de Ucrania, en esa zona tradicionalmente minera, que se conoce como el Donbass. Efectivamente, que es el este de Ucrania, una zona ruso hablante. Y aclaro esto porque es muy importante. Ucrania es un país, digamos, para que tengamos una idea, sería algo así como la suma como la Patagonia más o menos, en términos de su extensión. Tiene 44 millones de habitantes, es una de las planicies más productivas del mundo, junto con Canadá, Rusia, Australia, Argentina. Esos son los 4 más o menos planicies más importantes para la producción de granos a nivel global, ¿no? Pero en términos étnicos tiene 2 grandes sectores marcados en términos lingüísticos, que son, si bien es un lenguaje común, que tiene los mismos caracteres cirílicos, tienen bastantes diferencias, y en el oeste se habla, en un 70% de Ucrania se habla ucraniano, y en un 30%, 20-30% se habla ruso. La realidad es que Rusia, tal cual como se conoce en la historia, tiene su primer estado en Ucrania. El primer estado se llama el Rus de Kiev, fundado en el siglo IX o año 889 aproximadamente, y es fundado por invasiones vikingas. O sea, los primeros rusos son vikingos que se instalan y conforman el Rus de Kiev. Por eso el vínculo tan importante en términos culturales, porque participan desde el siglo XV de la misma religión, que es la ortodoxa rusa, que tiene su primer patriarca o papa, para decirlo en lenguaje nuestro, instalado en Kiev, y con las invasiones mongolas, bárbaras, se traslada a Moscú en el siglo XVII. Entonces, digo, es un país que tiene un contacto y un vínculo muy fuerte con Rusia, y de hecho formó parte, por un lado, del Imperio Zarista, y después fue parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y alcanza su independencia en el año 91. En el 2014 se produce una de las revoluciones de colores
que fueron ¿Es características. una revolución o es un golpe, Jorge? Ambas cosas, yo diría. Yo creo que es un proceso en el cual ciertos sectores del oeste ucranianos, nacionalistas, que participaron junto con los nazis de la invasión en el año 41, empiezan a tomar fuerza, dicen que quieren ser parte de Europa y empiezan a hacer un proceso, si se quiere, de cuestionamiento de la historia, de la lucha contra, recordemos que en el 41 los alemanes ingresan por Ucrania para invadir la Unión Soviética y los sectores nacionalistas ucranianos, algunos ya a esta altura famosos, como por ejemplo Stepan Bandera, que dirigía la organización ucraniana nacionalista, se suma, primero es detenido por los nazis, por nacionalistas, pero después cuando los nazis necesitan a este conjunto de ucranianos, lo suman a las Fuerzas Armadas, incluso son algunos de los sectores más, si se quiere, más antisemitas y más crueles con los eslavos, los judíos y los gitanos, ¿no? Y esto es un tema clave en la historia porque en el Donbass se persigue a los rusohablantes en el marco de sectores paramilitares, como por ejemplo el batallón de Azov, que reivindican a Stepan Bandera y reivindican a esa tradición nacionalista neofascista, y en vez de que el Estado ucraniano los segregue o los cuestione o los limite, la realidad objetiva es que el batallón de Azov con otros grupos son incorporados a las Fuerzas Armadas. Hoy por hoy el batallón de Azov no es un grupo paramilitar, sino es un batallón oficial de las Fuerzas Armadas ucranianas. ¿Qué significa? Esto es como si en Argentina, para explicarlo fácil, en el año 76 el golpe militar argentino hubiese puesto a la AAA como una columna de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Bueno, eso es lo que hicieron los ucranianos. No solamente eso, sino que tiraron abajo todos los monumentos de aquellos héroes que habían peleado contra Alemania nazi, y cambiaron las calles, digamos, la calle más importante de Kiev hoy se llama Stepan Bandera, y el último desfile se hizo el 1 de enero de este año, cuando decenas de miles de ucranianos marcharon en homenaje a este nazi, que dirigía, insisto, un grupo ucraniano nacionalista que se integró a la Alemania nazi y que fue responsable de algunos de los pogroms entre el 41 y el 45 más feroces de Ucrania, algunos de los cuales participaron directamente, como por ejemplo en la matanza de Yale, donde mataron 6.000 judíos, 1.000 de esos niños en una sola noche, acusando a los judíos, como era típico en ese momento, de ser parte, si se quiere, de los soviets, ¿no? Eso tiene una explicación histórica que quizá es importante darla. Como los judíos eran apátridas en la Alemania, en la Rusia zarista, y Lenin les otorgó la nacionalidad, eso hizo que un porcentaje que aproximadamente era el 2% de la población rusa de judíos se integre fuertemente a la revolución. No tenemos que explicar que Trotsky, Bukharin y muchos otros, de hecho un tercio del primer soviet estaba conformado por judíos, entonces ese vínculo es el que quedó muy claro sobre todo en Polonia, en Ucrania, en Croacia, con la persecución a muchos judíos que obviamente se habían adscrito a la tradición comunista en esa zona. Entonces, digo, estos sectores ucranianos desde el 2014 empiezan a tener mucha fuerza, empiezan a perseguir a los rusohablantes, se prohíbe el ruso como idioma oficial. Esto no es una tontería. Había una tradición bilingüe, como decirles en Paraguay el castellano y el guaraní, es como que un día venga un gobierno y diga se prohíbe el guaraní. Bueno, es una afrenta, y empiezan con desfiles, como en el caso de los batallones nacionalistas, con esvásticas, etc. Esto hecho en las narices de un pueblo enfrente, el ruso, que perdió la quinta parte de su población
en la Segunda Guerra Mundial y ni siquiera llama a la Segunda Guerra Mundial con ese nombre. Se llama la Gran Guerra Patria, e incluso después del final de la Unión Soviética se sigue llamando igual y sigue siendo una guerra de liberación que vos mostrarle a un ruso una esvástica o tirarle los monumentos y ponerle en su lugar a los monumentos de bandera es una provocación enorme. Encima matando rusohablantes en el este, una provocación financiada, avalada por Estados Unidos y la OTAN. La frutilla del postre, para hacer entendible esto que es trágico y que nadie podría reivindicar que es una guerra, es que ese sector hoy en control del Estado ucraniano viene amenazando, no solamente matando rusohablantes, sino que viene amenazando que va a instalar bases de la OTAN en su territorio a 5 minutos de misil de Moscú. Bueno. Eso te quería preguntar, Jorge, porque me parece que hay como una conjugación de factores. Me parece muy importante este análisis histórico que vos hacés, cómo es la relación Ucrania-Rusia. Me pareció muy interesante. Y ya de por sí te da un contexto vinculado al tema de guerra, invasión, intereses y demás. Ahora, me da la impresión que aquí hay una conjugación de dos elementos muy importantes. Ucrania, desde el punto de vista económico, es una reserva no solo de llanura, sino también de minerales especiales muy, muy fuerte, de energía también, tengo entendido. Litio. Litio, por supuesto, que es muy apetecible en este siglo XXI, cuando uno piensa en los desarrollos científicos tecnológicos. Pero el otro tema vinculado a esto es que hay una modificación no solo de los acuerdos del 45 al finalizar la Segunda Guerra, sino una especie de expansión de Occidente sobre Oriente, me refiero básicamente a Estados Unidos, y sus aliados bancándose desde la OTAN, particularmente para generar una situación de presión sobre Rusia. Y ahí te incorporo un tercer aspecto. Parecía que después de la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, Rusia se transformaba en un país importante, pero no un centro de poder mundial. Me da la impresión que la recomposición del rol ruso, ya no hablemos soviético, del rol ruso en un mundo multipolar con China, con la Unión Europea, es como un factor desestabilizante para los Estados Unidos. ¿Vos lo ves así? ¿Estoy equivocado? Sí, sí. En términos históricos lo que se da es, en principio, esos antecedentes que yo conté. En segundo término, la suma de 15 países a la OTAN desde el año 97 hasta acá, cuando había un compromiso hecho a Gorbachov luego de la unificación alemana de no extenderse más, es la traición de ese compromiso, y por supuesto el hecho de que en los últimos 20 años Putin moderniza las Fuerzas Armadas, estabiliza, si se quiere, el poder tradicionalmente en una lógica, digámoslo, imperial, característica de Rusia de los últimos 10 siglos, no de ahora, y lo que genera también es un empoderamiento, un nuevo orgullo nacional que genera una advertencia internacional diciendo, bueno, nosotros también somos un actor, nos van a reconocer por las buenas o por las malas. Entonces, esto no puede ser pensado sin China. Eso te quería preguntar. ¿A qué atribuías el silencio de China en este conflicto, no? China y Rusia han generado un acuerdo de expectativa estratégica en el año pasado, en todos los niveles. Nunca han tenido un vínculo, ni siquiera en la época de Stalin y Mao han llegado a un nivel
de confluencia tan grande, y es obvio que las acciones, la intervención militar de Rusia tienen la anuencia silenciosa, tácita, de China en el marco de su conflicto con Taiwán. Esto es un antecedente de lo que supone en mediano corto plazo una advertencia de China a Estados Unidos en relación al Mar de la China y a Taiwán. La realidad, el resultado a futuro de estas trágicas circunstancias pone en evidencia la reconfiguración de la arquitectura de seguridad a nivel global en un trípode. Que es Estados Unidos, el regreso de Rusia, llamémosle, y obviamente la emergencia de locomotora de China. Esto es lo que Estados Unidos no soporta, ¿no? Y que en realidad generó esta guerra a partir de haber puesto 10.000 millones de dólares en los últimos 10 años en Ucrania, instalando un sistema militar donde iba a apoyarse la OTAN a futuro. Esto es, si a alguno que le interesa sobre todo la estrategia militar, ve que es lo que está destruyendo Rusia. Rusia lo primero que se dedicó es a aniquilar, si se quiere, esa infraestructura generada en los últimos 10 años por Estados Unidos, por un lado, y ahora lo que busca obviamente es el reconocimiento de las dos repúblicas populares del Donbass, por un lado, y un acuerdo de que de ninguna manera Ucrania se va a sumar a la OTAN. Con esos dos elementos se van a retirar las tropas, creo yo, se van a retirar las tropas rusas de Ucrania, y habrá que reconstruir sobre todo algo que es tan terrible como los resultados de una guerra. Pero insisto, esta guerra tiene como único responsable, desde mi punto de vista, la OTAN, que azuzó el conflicto tirando de la cuerda de una paciencia que subestimaron en relación a el regreso de Rusia a el primer plano de la seguridad global. Es sospechoso también que ayer o antes de ayer un fuerte aliado de los americanos y de la OTAN haya empezado a recular, que es Turquía, en el tema del apoyo a Ucrania, ¿no? Sí, lo que pasa es que Rusia ha tenido un rol muy importante en Medio Oriente, sobre todo en relación a Siria, con una situación conflictiva con Turquía, y tiene acuerdos de no agresión mutua, ¿no? La realidad objetiva es que Turquía ha apoyado a algunos de los grupos islamitas en Siria con la intención de borrar del mapa sobre todo a algunos sectores kurdos en la frontera con Siria, y el gran triunfo de Rusia fue lograr una pacificación relativa de Siria gracias a su aviación mayoritariamente, y que eso no se convierta en un estado fallido como lo que dispuso Irak, como lo que puso Estados Unidos en Irak durante casi 15 años. Esa participación hace que tanto Turquía como incluso Arabia Saudita e Irán tengan un vínculo, o Israel, el caso más claro es Israel. Uno dice, bueno, Israel juega siempre con Estados Unidos, en esta no. Si uno analiza el discurso del gobierno israelí, está clarísimo que no está dispuesto a cuestionar fuertemente a Rusia por muchos aspectos, entre otros porque 1 millón, o sea, casi el 20% de su población proviene de Rusia y Ucrania de los últimos 20 años, cuando se disolvió la Unión Soviética, ¿no? Y además porque hay acuerdos fuertísimos entre Rusia e Israel en relación a Siria y en relación a Irán. La realidad es que Rusia llega a este lugar después de haber hecho un gran trabajo diplomático con China, con Irán, con Turquía, en el Medio Oriente, y bueno, esto es como de alguna manera trágica, insisto, porque nadie puede reivindicar una guerra,
los huérfanos. Yo siempre aclaro esto porque si no te acusan más o menos de belicista, que estás de acuerdo con la invasión a terceros países y el bombardeo de civiles. De ninguna manera, creo que hay que evitarlo. Justamente la guerra, creo, es el fracaso de la política. Porque la verdad que, sobre todo esta última reflexión, me gustaría reafirmarla, del fracaso de la política, porque la verdad hay muchas vidas en juego, mucho riesgo para toda la humanidad, porque creo que lo que tenemos que lograr es ponerle un límite, digamos, a la situación de confrontación y tratar de encontrar un proceso de negociación que nos dé una salida. La verdad, te agradezco muchísimo. Hemos logrado, me parece, un contexto histórico, económico, político, geopolítico, la tenemos que seguir. ¿Cómo no? Tiene que volver. Pero que venga acá. ¿Cómo no? Que venga acá. Especialmente, yo quiero aclarar y pedir disculpas públicamente porque me había comprometido, pero soy un desastre y estoy evidentemente pasado de laburo, así que les pido mil disculpas a ustedes y a la audiencia. La próxima vez estaré presente con ustedes. Confesión de parte, relevo de prueba, dicen. Gracias, Jorge. Gracias. Un abrazo. No, por favor, gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Bien. Nos vamos. ¿Qué dice? Nos vamos. Volvemos el sábado. Volvemos el sábado. Esperamos que haya sido del gusto de ustedes y como les dijimos al comienzo con Eduardo, nunca nos fuimos, siempre estuvimos ahí en la pantalla de Somos. Somos 7 de Cablevisión y 517 en todo el país. En todo el país. Sábados a las 19. Chau, chau.